Ne oldu? İzin verdi mi? Daha soramadım ki. Ne duruyorsun ablacığım? Gidip konuşsana. Biraz sinirli gibi. Sonra soracağım. Dur şimdi ben hallederim. Una mujer dispuesta a traicionar a todos por amor. Un hombre que empieza a sospechar que la mujer de sus sueños le está mintiendo. Y una hermana rota por el dolor que todavía no sabe que su peor pesadilla apenas está comenzando. Esa noche, mientras Yusuf Hansoğlu confiaba ciegamente en Havva, ella se preparaba para encontrarse en secreto con otro hombre. Y lo más impactante de todo es que una sola decisión de Havva estaba a punto de poner en peligro el futuro de toda la familia. Porque en Amor del cielo a la tierra nadie es completamente inocente, y cuando las mentiras comienzan a acumularse, siempre llega el día en que la verdad exige su precio. Hola amigos, soy Nicodem y hoy les traigo uno de los capítulos más tensos, dolorosos y sorprendentes de esta inolvidable historia. Una noche marcada por secretos, sospechas, traiciones ocultas y decisiones que cambiarán para siempre el destino de Yusuf, Havva y Toprak. La tormenta comienza cuando Havva queda atrapada entre el amor que siente por Yusuf y los peligrosos secretos que lleva demasiado tiempo ocultando. Cada día que pasa le resulta más difícil sostener las mentiras que ha construido alrededor de su vida. Lo que antes parecía una situación controlada ahora amenaza con derrumbarse frente a sus ojos. Sin embargo, el verdadero problema no es solamente Yusuf. El verdadero peligro tiene nombre, Cuneyt, un hombre que conoce demasiado, un hombre que sabe exactamente dónde golpear para obligar a Havva a obedecer. Mientras todos creen que la joven intenta construir un futuro junto a Yusuf, en realidad está cada vez más involucrada en una situación que podría destruir todo aquello por lo que ha luchado. Las presiones aumentan, las amenazas se vuelven más directas. Y Havva empieza a sentirse acorralada. Si Yusuf descubre la verdad, te quedarás sin nada. Aquellas palabras se clavan en su mente como una sentencia, porque Havva sabe que Yusuf jamás toleraría una traición y precisamente por eso el miedo comienza a dominarla. Mientras tanto, Yusuf continúa ocupado con nuevos proyectos relacionados con la agricultura orgánica. Varias empresas muestran interés por las tierras de la región y expertos llegan para analizar los terrenos. Todo parece avanzar de manera prometedora para los negocios de la familia Hancock, pero incluso en medio de reuniones y negociaciones algo no deja de inquietarlo. Hay una sensación extraña que no consigue ignorar. Cada vez que observa a Havva percibe algo diferente. Una distancia, una preocupación, una tensión que antes no existía. Ella intenta sonreír, intenta actuar con normalidad, pero los ojos de Yusuf comienzan a notar detalles que nadie más ve. Y cuanto más la observa, más convencido está de que algo importante le está ocultando. Al mismo tiempo, otra historia profundamente dolorosa continúa desarrollándose lejos de todos esos secretos. Toprak Karagül sigue intentando sobrevivir al sufrimiento que ha marcado su vida. La tristeza se ha convertido en una compañera permanente. Los recuerdos de su hija Nazli aparecen en cada rincón de la casa, en cada silencio, en cada fotografía, en cada objeto que todavía conserva su presencia. Aunque intenta mostrarse fuerte delante de los demás, su corazón sigue completamente destrozado. Y precisamente por eso su familia intenta protegerla de nuevas preocupaciones. Pero el destino no parece dispuesto a darle descanso, porque mientras Toprak lucha contra su dolor, nuevas intrigas empiezan a surgir dentro de la mansión Hancock. Uno de los nombres que comienza a generar sospechas es el de Munevver. Su inesperado viaje a Kayseri provoca preguntas incómodas. Nadie entiende qué fue a hacer allí, nadie sabe quién la acompañaba, y cuanto más intentan obtener respuestas, más misteriosa parece la situación. Los rumores empiezan a circular. Algunos hablan de un hombre desconocido, otros creen que existe una relación secreta, y muy pronto esas sospechas llegarán hasta Yusuf, pero en ese momento nadie imagina la magnitud de lo que está por ocurrir. Porque lejos de todas esas conversaciones, Cuneyt continúa moviendo sus piezas en silencio. Está convencido de que tiene el control, está convencido de que Havva terminará haciendo exactamente lo que él quiere. Y entonces llega el momento que cambiará el rumbo de la historia. Una llamada, una propuesta, una cita secreta, medianoche, un almacén alejado de las miradas de todos. Nos veremos a las 12. ¿Y si alguien nos descubre? Nadie lo hará. Las palabras de Cuneyt provocan un escalofrío inmediato. Havva intenta aparentar tranquilidad, pero por dentro está aterrada. Sabe perfectamente que cada paso que da la acerca más al desastre y aún así acepta. Porque siente que ya no tiene escapatoria. Mientras la noche se aproxima lentamente, todos los protagonistas avanzan hacia destinos completamente distintos. Toprak regresa a casa para participar en una reunión familiar cargada de recuerdos dolorosos. Yusuf sigue convencido de que puede confiar en la mujer que ama. Hamiyet continúa observando todo con desconfianza, y Havva se prepara para asistir a un encuentro que podría destruir su futuro para siempre. Lo que ninguno de ellos sabe es que antes de que termine la noche, una nueva amenaza aparecerá inesperadamente, una amenaza capaz de cambiar el equilibrio de toda la familia Hansoğlu. Y cuando esa verdad salga a la luz, nadie volverá a ser el mismo, porque la verdadera tragedia apenas está comenzando. La medianoche estaba cada vez más cerca.
Mientras la familia Hankoolu terminaba una velada aparentemente tranquila, nadie imaginaba que varias vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Bajo aquella calma engañosa, los secretos comenzaban a moverse como sombras invisibles. Y la primera en sentirse atrapada era Java. Desde que aceptó encontrarse con Kunade aquella noche, una sensación insoportable le oprimía el pecho. Intentaba mostrarse tranquila delante de todos, pero por dentro sentía que caminaba hacia una trampa de la que quizá nunca podría escapar. Cada llamada de Kunade aumentaba su nerviosismo. Cada minuto que pasaba la acercaba más al momento que tanto temía, porque Java ya no estaba segura de controlar la situación. Mientras tanto, en la mansión, Toprak acababa de regresar después de una jornada llena de emociones dolorosas. Había pasado el día recordando a su pequeña Nasli, reviviendo heridas que jamás terminarían de sanar. Sin embargo, algo más ocupaba ahora sus pensamientos. Ruzgar, el pequeño, se había convertido en el centro de su vida. Cada sonrisa, cada mirada, cada pequeño movimiento lograba devolverle una parte de la felicidad que había perdido. Aquella noche, incapaz de soportar la distancia, Toprak decidió regresar antes de lo previsto para verlo. Cuando entró en la habitación y tomó al niño entre sus brazos, sintió por primera vez en mucho tiempo una pequeña paz en medio de tanta tristeza. Pero incluso en ese instante de tranquilidad, los problemas seguían creciendo alrededor de ella. Porque en otra parte de la mansión, una conversación comenzaba a tomar un rumbo inesperado. Jit había tomado una decisión. Ya no podía seguir ocultando sus sentimientos. Durante demasiado tiempo había guardado silencio. Durante demasiado tiempo había fingido que todo estaba bien. Pero aquella noche estaba dispuesto a luchar por Minever. El problema era que Yusuf todavía ignoraba la profundidad de aquellos sentimientos. Sentados frente a frente, los dos hermanos comenzaron una conversación que cambiaría muchas cosas. Jit respiró profundamente. Sabía que no podía seguir esperando. Finalmente reunió el valor suficiente para hablar. Hermano, necesito decirte algo importante. Yusuf levantó la mirada. La seriedad en el rostro de Jit le hizo comprender que aquello no era una conversación cualquiera. Entonces llegó la confesión. Jit le habló de Munever, le habló de sus sentimientos, le habló del futuro que soñaba construir junto a ella. Durante unos segundos, Yusuf permaneció completamente en silencio. Pero la respuesta que recibió superó todas sus expectativas. Si ella te ama, jamás permitiré que la obliguen a casarse con alguien que no quiere. Aquellas palabras llenaron a Jit de esperanza. Por primera vez sentía que no estaba solo. Por primera vez veía una posibilidad real de alcanzar la felicidad. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que otros planes estaban desarrollándose simultáneamente. Planes mucho más peligrosos. Porque lejos de allí, Java finalmente abandonaba la casa. Su corazón latía con fuerza. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Sabía que si alguien descubría dónde iba, las consecuencias serían devastadoras. Y aún así continuó avanzando. La oscuridad de la noche parecía envolverla mientras se dirigía hacia el lugar indicado por Kunade. Por otro lado, Kunade esperaba impaciente. Una sonrisa de satisfacción comenzaba a dibujarse en su rostro. Estaba convencido de que aquella noche todo saldría exactamente como había planeado. Lo que no imaginaba era que el destino estaba preparando una sorpresa completamente diferente. Porque mientras Java se dirigía al encuentro secreto, otra amenaza comenzaba a tomar forma. Una amenaza que no tenía nada que ver con el amor, nada que ver con los celos, nada que ver con las relaciones familiares. Era algo mucho más grave, mucho más peligroso. En otro punto de la ciudad, varios agentes de policía realizaban una operación silenciosa. Durante semanas habían seguido ciertas pistas, durante semanas habían reunido información y finalmente estaban listos para actuar. El objetivo parecía claro. Las órdenes ya estaban dadas. Y muy pronto alguien iba a pagar las consecuencias. Mientras tanto, ajeno a todo aquello, Yusuf seguía reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días. Las sospechas sobre Munever continuaban creciendo. Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién era el hombre que le había acompañado? ¿Por qué ocultaba información? ¿Y por qué todos parecían tan nerviosos cuando el tema aparecía en una conversación? Cuanto más pensaba en ello, más decidido estaba a descubrir la verdad. Pero aquella investigación tendría que esperar, porque algo mucho más urgente estaba a punto de suceder. La noche avanzaba. Las horas transcurrían lentamente. Y todos los caminos comenzaban a converger hacia un mismo punto. Java seguía acercándose al almacén. Kunade aguardaba impaciente. Jit soñaba con un futuro junto a Minever. Toprak abrazaba a Ruzgar intentando recuperar la paz. Y Yusuf continuaba sin sospechar el peligro que se estaba formando alrededor de las personas que más quería. Entonces ocurrió, justo cuando parecía que la noche transcurriría según lo previsto, unas luces irrumpieron en la oscuridad. Voces firmes, pasos acelerados, órdenes que resonaron en el silencio. La policía acababa de llegar. La sorpresa fue absoluta. Nadie esperaba aquel movimiento. Nadie estaba preparado. Y en cuestión de segundos, el caos se apoderó del lugar. Algunos intentaron explicar lo ocurrido. Otros aseguraban no saber nada. Pero los agentes ya habían encontrado lo que buscaban.
y lo que descubrieron fue suficiente para cambiar el rumbo de toda la historia. Mientras la noticia comenzaba a propagarse lentamente, Habba sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque comprendió algo aterrador. Aquella noche no solo podía destruir sus planes, también podía destruir todas las mentiras que había intentado proteger, y cuando la verdad comenzara a salir a la luz, nadie estaría a salvo. Ni Habba, ni Cuneit, ni siquiera Yusuf. La noticia cayó como una bomba. Lo que había comenzado como una noche llena de secretos y encuentros clandestinos terminó convirtiéndose en un auténtico desastre. En cuestión de minutos, los rumores comenzaron a extenderse por toda la ciudad, y los nombres involucrados empezaron a aparecer en conversaciones que nadie quería escuchar. Pero para Habba, el verdadero horror apenas comenzaba. Mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir, una única pregunta martillaba su mente sin descanso. ¿Qué pasaría si Yusuf descubría toda la verdad? Aquella posibilidad la aterraba más que cualquier otra cosa, porque durante todo ese tiempo había luchado para conservar el amor de Yusuf. Había soportado humillaciones, había enfrentado obstáculos, había desafiado a personas poderosas, y ahora sentía que todo podía desaparecer en una sola noche. Mientras tanto, en la mansión Hankoolu, Yusuf empezaba a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Demasiadas coincidencias, demasiadas miradas incómodas, demasiados silencios. Las piezas seguían sin encajar completamente, pero por primera vez comenzó a sentir que alguien estaba manipulando los acontecimientos desde las sombras. Y esa sensación no le gustaba en absoluto. Por otro lado, Hamiyet tampoco permanecía tranquila. La experiencia le había enseñado que cuando demasiadas personas intentan ocultar algo al mismo tiempo, siempre existe una verdad peligrosa detrás. Observaba, escuchaba, analizaba. Y poco a poco empezaba a convencerse de que varios secretos estaban a punto de explotar simultáneamente. Pero ni siquiera ella imaginaba hasta qué punto la situación estaba fuera de control. Mientras tanto, Toprak seguía concentrada en Rusgar. Por primera vez en mucho tiempo había pasado varias horas sintiendo una extraña tranquilidad. Ver al pequeño dormir le permitía olvidar temporalmente todo el dolor acumulado durante los últimos meses. Sin embargo, la paz nunca dura demasiado en la vida de Toprak. Porque incluso cuando intentaba refugiarse en la inocencia del niño, las heridas del pasado seguían persiguiéndola. Cada rincón de la casa le recordaba a Nasli, cada silencio la obligaba a enfrentar la ausencia. Cada noche parecía más larga que la anterior. Y aún así seguía luchando, seguía levantándose, seguía respirando, porque Rusgar se había convertido en la única luz capaz de mantenerla en pie. Muy lejos de aquella escena, Jit atravesaba una situación completamente diferente. Después de hablar con Yusuf, sentía una felicidad que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez veía una oportunidad real junto a Munever. Las palabras de su hermano seguían resonando en su cabeza. Si ella te ama, nadie la obligará a casarse con otro. Aquella frase había cambiado todo. Pero Jit desconocía que otras personas estaban trabajando exactamente en la dirección contraria. Personas decididas a controlar el futuro de Munever sin importar sus sentimientos. Personas convencidas de que podían decidir por ella. Y cuanto más avanzaban esos planes, más inevitable parecía el conflicto. Mientras tanto, Yusuf continuaba investigando discretamente. Las sospechas relacionadas con Munever seguían creciendo. Su misterioso viaje a Kayseri no dejaba de generar preguntas. Las explicaciones eran insuficientes. Las respuestas parecían ensayadas. Y cuanto más profundizaba, más evidente resultaba que alguien estaba ocultando información importante. Entonces llegó una revelación inesperada. Una información aparentemente pequeña. Un detalle que muchos habrían ignorado, pero Yusuf no, porque a diferencia de los demás, él había aprendido a prestar atención a los detalles más insignificantes, y aquel detalle le hizo comprender que la historia que le estaban contando no coincidía con la realidad. Por primera vez empezó a creer que detrás de la desaparición de Munever existía una razón mucho más seria de lo que todos imaginaban, una razón relacionada con el amor, con el miedo, y posiblemente con una persona que todavía permanecía oculta. Al mismo tiempo, Habba comenzaba a perder el control emocional. La presión era demasiado grande, los riesgos aumentaban y las mentiras empezaban a acumularse de una forma imposible de sostener. Intentaba convencerse de que todo podía arreglarse. Intentaba creer que aún quedaba una salida. Pero cada nuevo problema hacía más difícil mantener esa esperanza. Una parte de ella quería contarle toda la verdad a Yusuf, mirarlo a los ojos, confesarlo todo, pedir perdón, empezar de nuevo. Pero otra parte sabía perfectamente que esa confesión podía significar el final de todo. Si Yusuf descubre lo que he hecho, lo perderé para siempre. Aquella idea la perseguía sin descanso, y precisamente por eso seguía tomando decisiones desesperadas, sin darse cuenta de que cada una la acercaba más al desastre. La tensión continuó aumentando durante toda la noche. En la mansión, las conversaciones se volvieron más incómodas, las sospechas crecían, las preguntas se multiplicaban, y cada personaje parecía esconder algo. Yusuf ocultaba sus investigaciones, Habba ocultaba sus encuentros,
Munever ocultaba una verdad relacionada con su corazón. Hamiyet ocultaba sus propios planes, y Toprak ocultaba un dolor que todavía la estaba consumiendo por dentro. Era como si toda la familia estuviera caminando sobre una superficie frágil que podía romperse en cualquier momento. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una noticia llegó de forma repentina, una noticia capaz de alterar por completo el equilibrio entre todos ellos. Al escucharla, Yusuf quedó paralizado. Hamiyet sintió que sus peores sospechas comenzaban a hacerse realidad, y Java comprendió que el tiempo se estaba agotando, porque la verdad ya no permanecía tan lejos. Cada minuto que pasaba la acercaba más, cada nueva pista conducía hacia ella. Y muy pronto alguien tendría que responder por todas las mentiras acumuladas. Pero eso no era lo peor era que el próximo descubrimiento no solo amenazaba una relación amorosa, amenazaba a toda la familia, amenazaba amistades, amenazaba promesas, amenazaba futuros enteros. Por más que Java intentara convencerse de que todavía tenía el control, la realidad era muy diferente. Las mentiras que durante tanto tiempo había logrado esconder comenzaban a derrumbarse una tras otra. Lo que antes parecía una situación manejable ahora se estaba convirtiendo en una amenaza capaz de destruir todo aquello que más amaba, y lo peor era que Yusuf estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Aquella sensación perseguía a Java a todas horas. Ya no podía dormir tranquila, ya no podía mirar a Yusuf sin sentir culpa, ya no podía escuchar su voz sin recordar todo lo que le estaba ocultando. Porque por primera vez comprendía que el problema no era solamente que la verdad saliera a la luz, el verdadero problema era que podía perder al hombre que amaba. Mientras tanto, Yusuf seguía avanzando en silencio. No era un hombre impulsivo. Nunca tomaba decisiones sin pruebas. Nunca acusaba a nadie sin estar completamente seguro. Pero cada nueva información que llegaba a sus manos fortalecía sus sospechas. Algo no encajaba. Alguien estaba mintiendo. Y cada vez parecía más evidente que varias personas estaban colaborando para esconder un mismo secreto. Aquella conclusión lo inquietaba profundamente. Porque cuando demasiada gente protege una mentira, normalmente la verdad es mucho más grave de lo que parece. Por otro lado, Hamiyet observaba la situación con creciente preocupación. Aunque intentaba mantener la calma, la experiencia le decía que la familia estaba entrando en una etapa extremadamente peligrosa. Los rumores alrededor de Munever seguían aumentando. Las preguntas sin respuesta comenzaban a multiplicarse, y las conversaciones privadas se habían vuelto más frecuentes que nunca. Hamiyet todavía no conocía toda la verdad, pero podía sentir que algo importante estaba ocurriendo delante de sus propios ojos, algo capaz de alterar el futuro de toda la familia. Mientras tanto, Munever vivía una batalla completamente distinta. Por primera vez en mucho tiempo comenzaba a imaginar una vida diferente, una vida en la que pudiera tomar sus propias decisiones, una vida en la que nadie eligiera por ella, una vida junto al hombre que realmente amaba. Sin embargo, el miedo seguía siendo enorme. Sabía perfectamente que revelar sus sentimientos podría provocar un conflicto familiar imposible de controlar. Sabía que algunas personas jamás aceptarían esa relación, y precisamente por eso seguía guardando silencio. Pero el tiempo para callar estaba llegando a su fin, porque Jid también había tomado una decisión. Ya no estaba dispuesto a esconder sus sentimientos. Durante años había protegido a su familia. Había sacrificado sus propios deseos. Había puesto las necesidades de los demás por encima de las suyas, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba dispuesto a luchar, dispuesto a enfrentarse a cualquiera, dispuesto incluso a desafiar las expectativas familiares. Porque para él, Munever ya no era solamente una ilusión, se había convertido en una parte fundamental de su futuro. No pienso renunciar a ella. Aquellas palabras reflejaban una determinación que nadie había visto antes. Y esa determinación muy pronto sería puesta a prueba. Mientras tanto, Toprak seguía intentando reconstruir su vida poco a poco. Cada día era una batalla, cada recuerdo representaba una herida abierta, pero la presencia de Rusgar le daba fuerzas para continuar. Cuando lo observaba dormir, sentía que todavía existían razones para seguir adelante, que todavía quedaba esperanza, que todavía podía encontrar algo de felicidad después de tanta tragedia. Sin embargo, incluso esa tranquilidad comenzaba a verse amenazada, porque la tensión dentro de la familia crecía constantemente, y Toprak empezaba a notar que algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Miradas incómodas, conversaciones interrumpidas, silencios repentinos cuando ella aparecía. Todo aquello despertaba preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Por otro lado, Java se encontraba cada vez más desesperada. La presión aumentaba desde todos los frentes. Cuneit seguía representando una amenaza. Las sospechas de Yusuf crecían, y el margen de error desaparecía rápidamente. Por primera vez comenzó a considerar una posibilidad que antes había evitado: decir toda la verdad. Contarlo todo antes de que alguien más lo hiciera. Confesar cada error, cada mentira, cada decisión equivocada. Pero inmediatamente aparecía el miedo a perder a Yusuf, el miedo a verlo alejarse.
El miedo a descubrir que el amor que tanto había perseguido podía desaparecer para siempre. Aquella lucha interna la estaba destruyendo, porque cualquier camino parecía conducir al sufrimiento. Si hablaba, podía perderlo. Si callaba, tarde o temprano la descubrirían. Y cuanto más pensaba en ello, más atrapada se sentía. Mientras la noche avanzaba, Yusuf recibió una nueva información relacionada con las investigaciones que había estado realizando. Era una pieza más del rompecabezas, una pieza pequeña, pero tremendamente importante. Al analizarla cuidadosamente, algo comenzó a cobrar sentido. De repente, varias contradicciones encajaron. Varias explicaciones dejaron de parecer creíbles. Y varias personas quedaron directamente relacionadas con la misma historia. Yusuf sintió un escalofrío, porque por primera vez tuvo la sensación de estar acercándose al centro del problema, al corazón mismo del secreto, a la verdad que todos intentaban ocultar. Sin embargo, todavía desconocía lo más importante. Desconocía el nombre de la persona que estaba detrás de todo, y precisamente esa respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras tanto, Java ignoraba que el tiempo se estaba agotando. Cada minuto acercaba a Yusuf a la verdad, cada nueva pista fortalecía sus sospechas, cada nueva revelación reducía las posibilidades de escapar, y entonces ocurrió algo inesperado. Algo que nadie había previsto, una conversación, un comentario aparentemente insignificante, una información escuchada por la persona equivocada, y de repente una nueva cadena de acontecimientos comenzó a ponerse en marcha. Una cadena que amenazaba con exponer todos los secretos ocultos, una cadena que podía enfrentar a hermanos, separar amantes y destruir relaciones construidas durante años, porque la verdad ya estaba avanzando. Lenta, implacable, inevitable. La verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, por más que intentemos esconderla, por más que la enterremos bajo mentiras, por más que construyamos una vida entera sobre secretos. Tarde o temprano la verdad termina llamando a la puerta. Y para Yusuf Hankoğlu ese momento estaba cada vez más cerca. Después de días acumulando sospechas, observando comportamientos extraños y escuchando versiones contradictorias, ya no podía ignorar las señales que aparecían delante de él. Algo importante estaba ocurriendo, algo que afectaba directamente a las personas que más quería. Y cuanto más investigaba, más evidente se volvía que todos parecían ocultar una parte de la historia. Mientras tanto, Java vivía los momentos más difíciles de toda su vida. El miedo que durante tanto tiempo había intentado controlar finalmente comenzaba a vencerla. Cada conversación con Yusuf se convertía en una tortura. Cada mirada cariñosa despertaba un sentimiento de culpa aún mayor, porque ella sabía algo que Yusuf desconocía. Sabía que la confianza que él depositaba en ella podía romperse en cualquier instante. Y esa posibilidad la aterraba. Más que cualquier castigo, más que cualquier humillación, más que cualquier enemigo, porque perder a Yusuf significaba perder el sueño por el que había luchado desde el principio. Sin embargo, el destino parecía avanzar en una sola dirección, una dirección imposible de detener. Mientras tanto, Yiğit continuaba preparándose para defender aquello que consideraba más importante. Por primera vez en muchos años estaba dispuesto a luchar por sí mismo. Su amor por Munever ya no era un sentimiento que pudiera esconder, ya no estaba dispuesto a permitir que otros decidieran por ella, ni que el miedo definiera su futuro. Y cuanto más convencido estaba de ello, más cerca parecía encontrarse una confrontación inevitable, porque había demasiadas personas con intereses distintos, demasiadas expectativas, demasiadas decisiones pendientes, y todas ellas terminarían chocando tarde o temprano. Por otro lado, Munever también comprendía que el momento de hablar estaba llegando. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo viviendo según los deseos de los demás, demasiado tiempo sacrificando su propia felicidad, y aunque el miedo seguía presente, comenzaba a descubrir una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, la fuerza de luchar por aquello que realmente deseaba. Mientras tanto, Toprak continuaba recorriendo el camino más doloroso de todos. Su corazón seguía roto, las heridas seguían abiertas, los recuerdos de Nazli seguían presentes cada día, pero poco a poco comenzaba a comprender algo importante. La vida no se había detenido. A pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida, a pesar de las lágrimas, todavía existían personas que la necesitaban, todavía existían razones para seguir adelante, y sobre todo existía Ruzgar. El pequeño se había convertido en una luz capaz de atravesar incluso los momentos más oscuros. Cada vez que lo abrazaba sentía que una parte de su alma encontraba refugio. Y aunque el dolor jamás desaparecería completamente, comenzaba a descubrir que también era posible volver a respirar, volver a vivir, volver a amar. Sin embargo, mientras algunos intentaban reconstruir sus vidas, otros seguían acercándose al borde del abismo, porque Yusuf finalmente estaba uniendo todas las piezas, las contradicciones, los silencios, los rumores, los comportamientos extraños, todo comenzaba a formar una imagen cada vez más clara. Y aunque todavía no conocía toda la verdad, podía sentir que el descubrimiento final estaba muy cerca, demasiado cerca.
Mientras tanto, Java observaba cómo el mundo que había construido empezaba a tambalearse. Las mentiras ya no podían sostenerse para siempre. Los secretos ya no podían permanecer ocultos eternamente, y por primera vez comprendió que pronto tendría que elegir, seguir huyendo o enfrentarse a las consecuencias. Era una decisión imposible, porque cualquiera de los dos caminos podía destruirla. Pero ya no existía una tercera opción. El tiempo de las excusas estaba terminando, y el tiempo de la verdad estaba comenzando. ¿Qué harás cuando Yusuf lo descubra todo? Aquella pregunta parecía perseguirla incluso cuando estaba sola, y aunque intentaba ignorarla, en el fondo conocía la respuesta. Nada volvería a ser igual, porque las mentiras pueden sostener una historia durante un tiempo, pero nunca para siempre. Y muy pronto todos los secretos acumulados comenzarán a explotar uno tras otro. Las relaciones serán puestas a prueba, los corazones serán destrozados, las alianzas cambiarán, y las personas que hoy parecen inseparables podrían convertirse en enemigos. El amor de Yusuf y Java se acerca a su momento más peligroso. El futuro de Munever y Jid pende de un hilo. Y Toprak todavía deberá enfrentar pruebas que ni siquiera imagina. La tormenta ya ha comenzado, y lo peor todavía está por llegar. Amigos, hemos llegado al final de este episodio de Amor del Cielo a la Tierra. Si les ha gustado esta historia llena de amor, traición, secretos y emociones intensas, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campana para no perderse los próximos capítulos. Soy Nicodem y les agradezco de corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubriremos si la verdad finalmente destruye todo lo que Java ha intentado proteger, o si todavía existe una última oportunidad para salvar su amor con Yusuf. Hasta la próxima.